Pregunta 35, donde dice: entonces, para el tercer arquetipo, la emperatriz sería correcta y estaría relacionada con la meditación disciplinada. En parte. Ra dice: percibo una intención de formular una pregunta procedente del complejo mental, pero he percibido solo la declaración vibratoria del sonido. Por favor, vuelve a preguntar. Don dice: preguntaban si el tercer arquetipo era la emperatriz y si era correcto decir que este arquetipo tenía que ver con la meditación disciplinada. Ra le dice: el tercer arquetipo puede entenderse a grandes rasgos como el catalizador de la mente. Por lo tanto, abarca mucho más que la meditación disciplinada. Sin embargo, es ciertamente a través de esta facultad que el catalizador se utiliza más eficientemente. Y aquí vemos otra vez lo que es el proceso cíclico de lo que es la mente. Y hablamos del catalizador. Sí, así como la intuición, aunque Ra no lo dijo en la pregunta anterior, la intuición no debe ser sinónimo para mí, del inconsciente, pero más bien una porción, quizá bastante grande, que es lo perceptual para nosotros, porque la intuición informa. Hasta donde alcanzo a entender yo, el inconsciente utiliza la intuición siempre para informar a la mente consciente. Entonces es como una especie de canal por el cual la mente consciente se informa de aquellos recursos que existen dentro del inconsciente. Entonces, esto ahora estamos hablando del catalizador, por supuesto. En términos de meditación disciplinada, de repente lo que pasa es que la meditación disciplinada está asociada con quizá el procesar del catalizador. Yo creo que eso es lo que Ra menciona aquí. Y abarca mucho más que la meditación disciplinada. Pero es cierto que a través de esta facultad que el catalizador se usa más eficientemente. Así que está relacionado, pero no es directamente la meditación disciplinada. Hay más, vamos a leer. Ra dice: el arquetipo 3 se denomina, quizá de forma más confusa, o de forma confusa, emperatriz, aunque la intención de este nombre es comprender que representa la porción inconsciente o femenina del complejo mental, siendo primero, digamos, utilizada o ennoblecida por la porción masculina o consciente de la mente. De ahí el noble nombre. Aquí hay algo interesante. Vamos a divagar un poco. Ok. No sé por qué dice que se utiliza de forma confusa la emperatriz como nombre. Porque supongo tiene un par de características que son importantes y es la que Ra menciona aquí, ¿no? La parte femenina y la parte noble. Quiero hablar un poco de la parte femenina. Porque fíjense que aquí está la matriz. Vamos a hablar todo de la mente, obviamente. La matriz es masculina y el potenciador es femenino. Curioso que en español, digamos, matriz, la palabra matriz es femenina, pero la matriz es masculina. Suena extraño. Y el potenciador, la palabra potenciador es masculino en género, pero es femenina. El potenciador es femenino y la matriz es femenina, masculina. Suena extraño. Pero bueno, entonces el juego aquí es que la matriz masculina busca a la mente inconsciente o al potenciador. Esto es para generar catalizador. Por ende, el catalizador debe ser femenino, según lo entiendo yo, porque está relacionado con la mente inconsciente. En pocas palabras, la mente inconsciente provoca catalizador, genera catalizador, cuando es alcanzada por la mente consciente. Cuando la mente masculina busca la mente femenina produce catalizador para la mente masculina, que luego produce experiencia, cuando el catalizador es utilizado, por supuesto. Entonces, ahí vemos el juego entre lo que es masculino y femenino en términos mentales, de cómo funciona la mente para generar constantemente catalizadores que puedan ser utilizados para experiencia. ¿Cuál es el propósito de esa experiencia? Evolucionar, por supuesto, lo que es el significante.
a través de la transformación, según lo entiendo yo. Entonces, no sé por qué es confuso, quizá de forma confusa emperatriz, no sé. Quizá los estudiantes del tarot pueden explicarlo, pero yo no. Aunque la intención de este nombre es comprender que representa la porción inconsciente o femenina, ya lo hablé, del complejo mental, siendo primero, digamos, utilizada o ennoblecida por la porción masculina o consciente de la mente, como ya expliqué. Y de ahí el noble nombre, porque se ennoblece básicamente con el uso de la mente consciente. En pocas palabras, se le da atención al catalizador, y si es utilizado eficientemente produce una experiencia que sea evolutiva. Fíjense, para agregar un poco más sobre lo que es la discusión de la parte femenina, sé que esto es una generalización, así que mi descargo de responsabilidad es decir que lo estoy utilizando únicamente para ilustración, no para decir que realmente es así, sino simplemente generalización. Como Ra dice, desafortunadamente se pierde mucho en la generalización. Y voy a hablar de algo que posiblemente sea sensible para algunas personas, porque es nuestro estereotipo masculino y femenino. El masculino siempre ha dicho, o el hombre siempre ha dicho, la mujer es difícil de entender, es imposible de entender. Y siempre se crean chistes al respecto, en cuanto a lo difícil que es entender a una mujer. Las mujeres entre sí relatan y dicen que es difícil llevárselas bien entre ellas, porque ciertamente en la parte consciente es difícil entender esa fuerza femenina. Los hombres, sin embargo, se llevan muy bien. Y aquí esto es para ilustrar lo que son las energías masculinas y femeninas que todos poseemos, no para asociarse con un género biológico o cómo te sientas psicológicamente. Así que descargo responsabilidad a un lado. Pero cuando la energía masculina es expresada naturalmente, y esto creo que también se lleva a lo que son las personas homosexuales, también pudieran tener dependiendo de lo que es la energía predominante, pudieran entenderse bastante bien, ¿sí? Independientemente del género, o no entenderse para nada bien. Así que obviamente no tiene que ver con el género biológico, sino con la energía expresada como tal. ¿Por qué lo digo? Porque en la mente consciente se entiende intelectualmente bastante bien esto. ¿Okay? Por eso es que los hombres, y estoy generalizando una vez más, los hombres se entienden bastante bien, nos entendemos bien, mientras que las mujeres no, y los hombres, las mujeres tampoco. Hay una dificultad ahí. Del mismo modo, a través del velo es difícil alcanzar al inconsciente. Es difícil entender el inconsciente. No sabemos qué es lo que nos va a dar. El catalizador también es difícil cuando se produce entenderlo. ¿Por qué? ¿Y cómo se procesa el catalizador? Bueno, o lo haces de manera masculina, o mejor dicho, la mano izquierda de dominarlo, de controlarlo, de querer ser el maestro de la situación y prostituirlo, básicamente. Camino negativo, mano izquierda. O se acepta. Y aquí es donde viene la parte de poder entender a las mujeres. Cualquier hombre, o si cualquier hombre heterosexual que me esté escuchando y viva con una mujer, se dará cuenta que la manera de poder entender el lado femenino de esta relación es a través de la aceptación y de el permitirle, en esencia, dejarle ser, dejar que florezca, no intentar controlarlo. Y eso es básicamente lo que es uno trabajar con su mente inconsciente. No intentar entenderlo de manera intelectual o tratar de conjeturarlo de una manera, sino dejarlo ser. Esa es la gran clave para todos los hombres que me estén escuchando, que quieran cortejar a una mujer. Ese es mi mejor consejo: dejarlas ser y mostrarles que el aprecio que uno tiene al verlas como son, como sea que son. Esto obviamente sé que estaba hablando dentro de términos muy restringidos, pero esto también va con los hombres. Cualquier hombre quiere ser entendido y dejado ser. Una vez más, es un problema de lenguaje el tener que hablar así, pero estoy expresando lo que son las energías masculinas y femeninas en su fortaleza más grande, ¿no?
pero esto aplica a todo el mundo. Todo para decir que es el porqué dentro de lo que es la mente arquetípica existen estos géneros masculinos y femeninos, porque existe una energía obvia que se manifiesta dentro de lo que es nuestro complejo mental, y tratar de entenderlo de una u otra manera es lo que va a dar resultados. Hasta ahí llego.